Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarlos. Sean muy bienvenidos a un nuevo programa de Mundo Ardose, en el que vamos a estar haciendo un recorrido internacional con lo más relevante de lo que ha sucedido en el mundo esta semana. Y en esta oportunidad vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver con los conflictos en Medio Oriente, con las condiciones de Irán para reabrir el estrecho de Hormuz, la escalada en torno a Yemen, el rechazo de Israel al plan de desarme de Hamás. Vamos a abordar otras cuestiones como la guerra en Ucrania, el terremoto en Colombia, el proceso de diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición y mucho más. Así que ya mismo nos ponemos en marcha con el programa. Acompáñennos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el martes que cambió de avión en secreto debido a una amenaza el mes pasado. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, rechazó el domingo de forma explícita el plan para Gaza, auspiciado por Estados Unidos y aceptado por Hamás. Nuevos ataques rusos contra Ucrania en la madrugada del martes dejaron cerca de una decena de muertos e hirieron a decenas de personas. En la ciudad de Zaporizhia, las autoridades españolas justificaron la medida por la persistente presión migratoria irregular que afronta Italia. Por su parte, Del Espriella ya respondió a la confianza de Trump al anunciar que se unirá al escudo de las Américas. el potente sismo también fue percibido en países vecinos. Washington calificó el diálogo como una oportunidad única, mientras sectores de la oposición reclaman la liberación de presos políticos y un cronograma electoral claro. Y vamos a comenzar el programa en Medio Oriente, dado que Irán comunicó que había alcanzado un acuerdo con Omán sobre una nueva ruta de navegación por el estrecho de Hormuz, que les permitiría gestionarlo de forma conjunta. La tensión se había disparado después de que varios buques comenzaran a cruzar cerca de las costas de Omán, lo que Teherán veía como una amenaza a su seguridad nacional, por lo que retomó los ataques contra las embarcaciones comerciales. El acuerdo entre Teherán y Mascate contemplaría que los barcos ingresaran al Golfo Pérsico por una ruta controlada por Irán y salieran por otra controlada por Omán, mientras que se cobraría una tarifa para garantizar la seguridad de los cruces y la preservación del medio ambiente. Y el vocero del Ministerio de Exteriores, Ismail Bagay, informó que ya estaban delimitadas las coordenadas, pero aclaró que esto no significaba necesariamente la reapertura del estrecho. Sin embargo, Donald Trump se mostró muy optimista sobre este punto, afirmando que el anuncio de un acuerdo era inminente porque se había logrado mucho progreso, aunque volvió a rechazar una eventual tarifa, asegurando que si alguien cobraba sería Estados Unidos. Posteriormente, Irán dijo que la reapertura dependía de Estados Unidos porque tenía que cambiar su postura y que se pusiera fin a sus acciones militares en la zona, levantara sus sanciones, liberara los fondos congelados y aprobara una compensación por los daños provocados por sus ataques. Además, instó a Washington a que dejara de intervenir en las negociaciones regionales, mientras que el canciller iraní Abbas Araghchi advirtió que todas las condiciones tendrían que ser aceptadas por Estados Unidos. Hormuz sigue siendo la manzana de la discordia. Los iraníes, enzarzados en un pulso con los estadounidenses, imponen ahora condiciones drásticas a Trump y a su equipo para plantearse la reapertura del estrecho, que se ha convertido en una pieza clave en las negociaciones. Entre estas condiciones, el fin de la agresión contra Irán y sus aliados regionales, la retirada de las tropas estadounidenses de la región, el levantamiento de las sanciones económicas y del bloqueo impuesto a los puertos iraníes, el desbloqueo de los activos congelados y la indemnización íntegra por los daños causados por la guerra. Muchos de estos puntos figuraban en el memorando de entendimiento iraní-estadounidense firmado el pasado mes de junio, antes de que el proceso se descarrilara. Con el fin de mantener la presión sobre Washington, la República Islámica negocia ahora directamente con Omán para trazar una nueva ruta de paso por el estrecho de Hormuz. Estas conversaciones han avanzado mucho. Nos encontramos en las últimas fases. Las antiguas rutas serán sustituidas por otras nuevas. En estos momentos hay expertos trabajando en los mapas. Sin embargo, esto no significa que el estrecho de Hormuz vaya a reabrirse.
Irán desmiente cualquier negociación directa con Estados Unidos, para quienes la reapertura del estrecho de Hormuz sigue siendo la prioridad absoluta. En estos momentos estamos tratando de averiguar si están dispuestos a introducir los cambios necesarios para mejorar las relaciones con Estados Unidos. Si no es así, también nos parece bien. Simplemente seguiremos ejerciendo presión y extrayendo todo el petróleo y el gas que podamos de Oriente Medio para que los estadounidenses se beneficien de ello. Posteriormente, Irán negó que hubiera progreso en las negociaciones y Pakistán comunicó que lo más probable era que se pospusiera la firma de un nuevo acuerdo marco, mientras que Donald Trump dijo que Teherán hablaba mucho y hacía poco y que había perdido por completo la confianza en las autoridades persas porque le habían mentido constantemente. Además, volvió a afirmar que su país tenía el control total del estrecho de Hormuz, por lo que estaban pensando en quedárselo, y no había nada que Irán pudiera hacer al respecto, reiterando que no le quedaban capacidades militares, algo que queda desmentido cada vez que se reanudan los ataques. Mientras tanto, los bombardeos en el estrecho continuaron después de que Estados Unidos le disparara a un buque panameño que intentó acercarse a un puerto iraní, bloqueado por la Armada norteamericana. Al mismo tiempo, el mandatario estadounidense confirmó que el mes pasado el servicio secreto lo hizo cambiar de avión a último momento por cuestiones de seguridad, en medio de las amenazas de Irán. Trump se mostró ante la prensa subiendo al avión presidencial en Turquía, pero enseguida salió por la puerta de atrás y se metió a escondidas en un camión de catering, con el que fue trasladado a un avión militar preparado que suele utilizar el vicepresidente J.D. Vance para viajar al Reino Unido. El presidente dijo que todo había sido para que las tropas estadounidenses que se encuentran en bases británicas pudieran ver el avión, pero tras la revelación del Washington Post, reconoció que se había detectado una amenaza creíble ante la posibilidad de que Irán disparara un misil contra el avión. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el miércoles que Washington tiene el control del estratégico estrecho de Hormuz y que lo mantendrá. En un mensaje en su plataforma Truth Social, el mandatario dijo que el bloqueo naval está siendo llamado por todos un muro de acero, y agregó que no hay nada que Irán pueda hacer al respecto. Trump ha afirmado en varias ocasiones que su país controla esta vía marítima clave para el transporte de hidrocarburos y otras mercancías a través de Medio Oriente. Irán sostiene que en la práctica controla gran parte de ese paso marítimo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el martes que cambió de avión en secreto debido a una amenaza el mes pasado. El periódico The Washington Post reveló que el mandatario fue sacado a escondidas del Air Force One en un camión de catering cuando estaba en tierra en Turquía el 8 de julio, mientras su equipo de seguridad ponía en marcha un plan para evadir una amenaza de asesinato. Querían que tomara un vuelo diferente, un avión diferente, con la misma seguridad, pero querían que lo hiciera, así que lo hago. Hago lo que ellos dicen. Supongo que había una amenaza por ahí, realmente no pregunté demasiado al respecto. Recibo muchas amenazas. Trump subió al avión presidencial a la vista de las cámaras de TV y fotógrafos. Fotos de la AFP mostraban 2 contenedores de suministros sobre elevadores hidráulicos en la parte delantera y trasera de la aeronave. Luego, según los reportes, el presidente abandonó rápidamente el avión, entrando en uno de los contenedores de carga para abordar un avión más pequeño de la Fuerza Aérea estadounidense situado cerca. Mientras tanto, el recrudecimiento de la guerra entre los rebeldes hutíes y el gobierno yemení, reconocido internacionalmente, amenaza con boicotear la paz. El conflicto escaló la semana pasada, después de que los hutíes bombardearan con misiles y drones varios campamentos militares de las fuerzas regulares, dejando más de 60 soldados muertos y decenas de heridos, en el que fue el ataque más letal desde la tregua firmada en el 2022. Poco más tarde, los rebeldes justificaron la agresión, afirmando que era una respuesta por el refuerzo de las tropas yemeníes apoyadas por Arabia Saudita, y advirtieron que estaban preparados para una eventual escalada, al tiempo que las Fuerzas Armadas comunicaron que iban a responder al ataque en el momento y el lugar adecuados. Además, los hutíes también atacaron a Arabia Saudita, apuntando sobre todo contra infraestructuras petroleras, dejando 11 civiles heridos en la frontera, mientras continúan atacando buques saudíes en el Mar Rojo como parte del bloqueo contra el reino, que a su vez pone más presión sobre los precios del petróleo. Y estas operaciones siguieron aumentando en los últimos días, con un ataque al puerto yemení de Moca, que dejó 7 muertos y 30 heridos, y que los insurgentes justificaron porque albergaba militares y depósitos de armas enviados por Riad,
aunque el gobierno de Adén aseguró que se habían alcanzado instalaciones civiles y zonas residenciales, así como el hospital de la ciudad. Además, también bombardearon una refinería del gigante petrolero saudí Aramco, como parte de una escalada que tanto Adén como Riad creen que fue ordenada por Irán. Al menos 58 miembros de las fuerzas gubernamentales de Yemen murieron y decenas resultaron heridos el jueves en una serie de ataques con drones y misiles reivindicados por los rebeldes hutíes, el episodio más mortífero desde la tregua alcanzada entre ambas partes en 2022. Los bombardeos alcanzaron campamentos militares en las provincias de Marib y Hadramaut, cerca de la frontera con Arabia Saudita. El gobierno yemení, reconocido internacionalmente, prometió responder a lo que calificó como una agresión. Los hutíes, respaldados por Irán, afirmaron que la ofensiva fue una represalia por el reciente refuerzo de tropas gubernamentales apoyadas por Riad. Nuestras Fuerzas Armadas llevaron a cabo una operación militar amplia y de gran envergadura contra concentraciones de tropas del enemigo saudita en las zonas de Al-Ruwaik, Al-Abr, Al-Taniyah y otros campamentos pertenecientes a las llamadas Primera y Tercera Divisiones de Emergencia, utilizando un gran número de misiles balísticos y drones. La escalada coincide con un deterioro de la situación regional. Yemen, inmerso en más de una década de guerra, se convirtió recientemente en un nuevo frente de las tensiones entre Estados Unidos e Irán. Además, los hutíes anunciaron un bloqueo marítimo contra Arabia Saudita y en los últimos días reivindicaron ataques contra petroleros saudíes en el Mar Rojo y el Golfo de Adén, una amenaza para las exportaciones del mayor productor de crudo del mundo. El conflicto, iniciado en 2014, ha causado cientos de miles de muertos y una de las peores crisis humanitarias del planeta. Por otra parte, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu confirmó su rechazo al plan de 15 puntos de Donald Trump para el desarme de Hamás, después de que la organización gazatí ratificara su aprobación. Washington había comunicado que Hamás había aceptado entregar las armas en un proceso por etapas, que también incluiría el retiro de las tropas israelíes. Pero Netanyahu declaró que no se iban a retirar de la franja hasta que el grupo chií estuviera completamente desarmado. El mandatario aclaró que seguían conversando con Washington para eliminar los puntos que veían inaceptables, ya que también había ideas positivas, pero que no cederían ante la presión de su aliado porque la existencia de Israel y la seguridad de sus ciudadanos no estaban sujetas a negociaciones y sabían cómo mantenerse firmes en esas cuestiones. Su rechazo al plan de Trump no fue una sorpresa, dado que varios ministros ya habían expresado su disconformidad ante el miedo de que los miembros de Hamás fueran integrados a la nueva policía gazatí, que asumiría el control de la seguridad junto a una fuerza internacional, y poco antes de las elecciones del 27 de octubre, en las que se juega su continuidad, no está en condiciones de perder el apoyo de sus aliados de extrema derecha, sobre todo en un momento en el que las encuestas lo ubican ligeramente por debajo de la coalición opositora. Poco más tarde, Hamás dijo que seguía comprometido con el acuerdo alcanzado en el Cairo y pidió que Washington y los mediadores presionaran al gobierno israelí para que evitara obstruir el proceso de paz por cuestiones electorales, porque tendría consecuencias en la seguridad y la estabilidad de toda la región. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, rechazó el domingo de forma explícita el plan para Gaza, auspiciado por Estados Unidos y aceptado por Hamás. El mandatario, presionado por sus aliados de extrema derecha en medio de una reñida carrera electoral, llevaba más de una semana elevando las críticas hacia el plan anunciado a finales de julio por su aliado Donald Trump, que contempla el desarme del movimiento islamista y la retirada israelí del territorio palestino. El documento es en teoría la última etapa de un alto al fuego impulsado por Washington y anunciado en octubre, que redujo pero no puso fin a las operaciones israelíes en Gaza. Israel rechaza el documento de 15 puntos. Las FDI no llevarán a cabo ninguna retirada hasta que Hamás esté realmente desarmado. Hamás, en el poder en Gaza desde 2007, aceptó el acuerdo, por el que debería entregar sus armas a una incipiente autoridad palestina encargada de gobernar el territorio durante un periodo de transición. Un miembro del buró político del movimiento, Bassem Naim, dijo a la AFP que Estados Unidos debería presionar a Netanyahu y su gobierno para que se ciñan a la hoja de ruta y no obstruyan el proceso por razones políticas internas y electorales.
El domingo, durante una reunión de gabinete, Netanyahu se refirió a Trump como su mayor amigo en la Casa Blanca, pero no dudó en desmarcarse de su estrategia, como ya hizo en el marco de la guerra contra Irán. Estamos hablando con los estadounidenses sobre este tema. Ellos tienen ideas, algunas nos parecen aceptables y otras no. Sabemos cómo mantenernos firmes en estos asuntos. Y más allá de Gaza, Israel lanzó una operación militar a gran escala en el campamento de refugiados de Kalandia, en Cisjordania, después de que el ministro de Defensa, Israel Katz, ordenara expandir la presencia militar en el territorio, replicando el modelo de control que fue implementado en los campamentos de Jenin y Tulkarem. El operativo incluyó el registro casa por casa y derivó en decenas de detenciones y 8 palestinos con heridas hospitalarias, como consecuencia de agresiones de soldados, mientras que la Media Luna Roja denunció que el ejército impidió por varias horas el paso de las ambulancias. Además, se condenó el hecho de que las tropas israelíes colocaran cargas explosivas para destruir comercios y viviendas. A su vez, la Autoridad Nacional Palestina calificó lo sucedido como un acto de castigo colectivo e intimidación social, y Naciones Unidas lamentó el asalto a un centro de formación profesional a cargo de la Agencia para los Refugiados Palestinos, como parte del plan israelí para acabar con los servicios básicos. Al mismo tiempo, los líderes de 14 países musulmanes condenaron desde Amán las violaciones de Israel a los lugares sagrados de Jerusalén Este, afirmando que estaba atacando la identidad del Islam y del cristianismo, sobre todo la mezquita de Al-Aqsa y la iglesia del Santo Sepulcro, lo que consideraron como una violación del derecho internacional y de sus obligaciones como potencia ocupante. Asimismo, Estados Unidos confirmó que Israel y el Líbano retomarán las negociaciones de paz en Roma a principios de septiembre. Mientras Hezbollah se sigue negando a desarmarse, Israel pospone el retiro de sus tropas y continúa sus ataques contra el Líbano. Estados Unidos auspiciará a principios de septiembre en Roma una nueva ronda de conversaciones entre Israel y Líbano, anunció el martes un funcionario del Departamento de Estado. Washington, aliado de Israel, funge como mediador en este diálogo que busca reducir las tensiones en la zona. Israel y Líbano, técnicamente todavía en estado de guerra, firmaron a finales de junio un acuerdo marco que prevé el despliegue del ejército libanés en zonas piloto evacuadas por Israel, que sigue ocupando parte del sur del país, supeditado al desarme de Hezbollah. El movimiento islamista ha rechazado en varias ocasiones este acuerdo y se niega a deponer las armas. Pese al alto el fuego vigente desde junio, Israel sigue llevando a cabo ataques en Líbano. El martes un doble bombardeo dejó un muerto y dañó una ambulancia, informaron los medios estatales libaneses y el Ministerio de Salud, que condenó el continuo ataque contra los socorristas. Un funcionario estadounidense bajo condición de anonimato señaló a la AFP que durante la última ronda de conversaciones en Roma, las discusiones se habían visto retrasadas debido a ataques israelíes, pero que el Grupo de Coordinación Militar para Líbano había podido proporcionar rápidamente información precisa a ambas partes, lo que facilitó la comunicación. Además señaló que las delegaciones militares finalizaron los parámetros operativos, los mapas comunes y una hoja de ruta destinada a abrir futuras zonas piloto. Sin embargo, una fuente de la presidencia libanesa había asegurado a la AFP que Israel se había negado a identificar nuevas zonas en el sur del Líbano para la retirada de su ejército, antes de la verificación del control efectivo por parte del ejército libanés de los dos primeros sectores. Y ahora vamos a hablar de la guerra en Ucrania. Rusia retomó su ofensiva en la región de Zaporilla, pudiendo entrar en la importante ciudad de Orikhiv, la última rodeada de trincheras y zanjas antitanque antes de llegar a la capital del Oblast, mientras que la Brigada 121 de Ucrania, que defiende la zona, grabó un video denunciando las condiciones en las que se encontraban, sin agua ni alimentos, y amenazó con abandonar sus posiciones. En el resto del frente hay fuertes combates en torno a Dobropilia y al oeste de Drushkovka, en Donetsk, mientras que en Kharkov, al noreste, las tropas rusas continúan avanzando y están cerca de encerrar a una importante cantidad de tropas ucranianas. Asimismo, continúan los bombardeos lejos del frente y el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky aseguró que en un reciente ataque ruso contra Zaporilla y Dnipropetrovsk, que dejó por lo menos 9 muertos y decenas de heridos, se habían utilizado misiles balísticos norcoreanos y denunció que se había apuntado contra infraestructura civil, algo negado por el Kremlin, que dijo que había destruido empresas militares y centros logísticos. Zelensky ya había advertido que Pyongyang estaba enviando más proyectiles y que también se estaba preparando para desplegar entre 30.000 y 50.000 tropas en territorio ruso, aunque no mostró pruebas ni dijo cuándo tendría lugar.
Mientras tanto, Ucrania continuó bombardeando con drones de largo alcance la infraestructura petrolera en un intento de agravar los problemas de desabastecimiento e instalaciones de Wildberries, el mayor minorista en línea de Rusia, ya que cree que le suministra al ejército partes sancionadas para el desarrollo de drones y sistemas de comunicación. Nuevos ataques rusos contra Ucrania en la madrugada del martes dejaron cerca de una decena de muertos e hirieron a decenas de personas. En la ciudad de Zaporilla, en el sur del país, las fuerzas rusas atacaron instalaciones e infraestructuras industriales, según las autoridades locales. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky denunció un ataque brutal, diseñado para infligir el mayor daño posible, y aseguró que esa ciudad fue atacada con misiles balísticos norcoreanos, Zircon y bombas aéreas guiadas. El mandatario había afirmado más temprano, sin presentar evidencia, que Rusia había recibido más proyectiles y soldados de su aliada Corea del Norte. Moscú y Pyongyang fortalecieron sus relaciones desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en 2022 y en 2024 firmaron un acuerdo de defensa mutua. Los servicios de inteligencia de Ucrania, Corea del Sur y países occidentales han acusado en varias oportunidades a Corea del Norte de suministrar armas a Rusia. El martes hubo además ataques contra 5 distritos de la región oriental de Dnipropetrovsk, donde hubo 3 fallecidos, entre los cuales un adolescente de 15 años. También se reportaron ataques rusos en la región de Kharkov, en el este, y en la capital Kiev, donde fue alcanzado un hospital infantil. Paralelamente, Ucrania multiplica los ataques contra ciudades rusas alejadas de la frontera. A su vez, Zelensky les advirtió a sus aliados en Asia sobre el riesgo que representaba que Corea del Norte consiguiera experiencia en combate y perfeccionara tanto sus armas como sus fuerzas militares, afirmando que cuantos más ataques llevara a cabo, más iban a poder corregir sus deficiencias y sus puntos débiles. Además, aprovechó para pedir que también ellos le entregaran defensas antiaéreas en un momento en el que la carencia de interceptores Patriot les hace imposible derribar misiles balísticos. Mientras tanto, Donald Trump le agradeció a Vladimir Putin que haya aceptado liberar a un ex marín estadounidense que había sido condenado a 10 años de cárcel por violencia contra la policía y el personal de prisiones. Robert Kilmar cumplió solo 4 años de condena, pero el mandatario ruso decidió indultarlo por motivos humanitarios, tras un pedido explícito de Trump, que a su vez destacó que Moscú no pidió a nadie de vuelta, por lo que no se trató de un intercambio. Por último, el Tribunal Supremo de Rusia excluyó de las elecciones legislativas del 19 y 20 de septiembre al único partido que se oponía a la guerra contra Ucrania y reclamaba negociaciones de paz. La proscripción de la formación liberal Yabloko se decidió después de que se presentara una demanda que afirmaba que sus legisladores estaban recibiendo financiación extranjera, algo que la justicia electoral consideró probado. No obstante, el líder del partido, Nikolai Rybakov, anunció que recurriría al fallo porque lo último que quería el Kremlin era un plebiscito sobre la guerra, mientras que Ucrania dijo que esto demostraba que Putin no concebía un futuro sin guerra. La Corte Suprema de Rusia prohibió el lunes que el partido Yabloko, el único del país que se opone a la guerra con Ucrania, pueda participar en las elecciones parlamentarias del próximo septiembre. El Tribunal Supremo de la Federación de Rusia resuelve hacer lugar a la demanda administrativa presentada por el partido político Panruso Rodina, anular la inscripción de la lista federal de candidatos a la Duma Estatal de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia de la 9ª legislatura, presentada por el Partido Democrático Unido Yabloko. Esta decisión puede ser recurrida ante el panel de apelaciones del Tribunal Supremo de la Federación de Rusia dentro de los 5 días siguientes a su adopción. La anulación de la inscripción de este partido significa que no participará en las elecciones a la Duma Estatal de la Asamblea Federal de la 9ª legislatura. Un partido nacionalista pro-Kremlin había recurrido al alto tribunal para evitar que Yabloko concurriera a las elecciones parlamentarias, ganadas desde 2003 por la formación Rusia Unida del presidente Vladimir Putin. Un centenar de simpatizantes del partido antibelicista, en su mayoría jóvenes, se congregaron frente al tribunal para protestar después de conocerse el fallo. El partido ha recibido el apoyo de varias figuras opositoras en el exilio, incluida Yulia Navalnaya, viuda del fallecido líder opositor Alexei Navalny. Ambos están catalogados como extremistas en Rusia.
La última vez que la formación obtuvo representación en la Duma estatal fue en las elecciones de 2003. Los intentos de poner fin por la vía diplomática a la guerra en Ucrania, que dura ya casi 4 años y medio, han fracasado hasta ahora. Putin mantiene sus firmes exigencias territoriales para acabar con los combates y descarta entablar negociaciones con su par ucraniano, Volodymyr Zelensky. Encuestas independientes muestran que la mayoría de los rusos están a favor de iniciar negociaciones de paz con Kiev. Por otra parte, en Siria, la justicia condenó al expresidente Bashar al-Assad a pena de muerte por crímenes de guerra y de lesa humanidad. La condena fue en ausencia, ya que huyó a Moscú cuando la ofensiva rebelde se acercaba a Damasco en diciembre del 2024 y se encuentra en calidad de exiliado, por lo que la condena no se hará efectiva, aunque tras el veredicto hubo celebraciones frente al Palacio de Justicia, con cientos de personas que llevaban retratos de sus familiares muertos o desaparecidos. Entre otros delitos, al-Assad fue encontrado culpable de asesinato premeditado, incluso de menores de 15 años, torturas y actos de extrema brutalidad y detención arbitraria. Asimismo, fueron encontrados culpables otros 8 funcionarios de su gobierno, aunque el único que estuvo presente en el juicio fue Atef Nayeb, primo del exmandatario y antiguo jefe de seguridad de la provincia de Derá, que según la justicia fue el encargado de supervisar las torturas del régimen durante las protestas antigubernamentales del 2011 y también fue condenado a muerte. La represión de las protestas dejó 224 civiles muertos, muchos de los cuales eran menores, y se denuncia que más de 80 militares fueron ejecutados por negarse a cargar contra los manifestantes, unos hechos que terminaron provocando la guerra civil que terminó con el triunfo del actual mandatario Ahmed al-Sharaa, un ex yihadista que ahora tiene el apoyo de Occidente. A su vez, Rusia prefirió evitar las críticas, ya que está renegociando el estatus de sus bases en el país. Condena en ausencia contra el expresidente sirio Bashar al-Assad. Un tribunal sirio lo declaró culpable de atrocidades cometidas durante los casi 14 años de guerra civil en el país y lo condenó a muerte. El acusado prófugo Bashar al-Assad queda condenado por el delito grave de homicidio intencional de más de una persona, homicidio intencional de menores de 15 años, homicidio intencional acompañado de actos de tortura y extrema brutalidad, y la instigación al homicidio intencional y asesinatos deliberados reiterados, que constituyen crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Es la primera sentencia de este tipo bajo los líderes transitorios de Siria que derrocaron a Assad en diciembre de 2024 con la promesa de impartir justicia y exigir responsabilidades por los crímenes cometidos durante su gobierno. Assad huyó a Moscú cuando las fuerzas lideradas por islamistas se acercaban a la capital. Siria inició en abril juicios contra Assad y otros funcionarios, muchos juzgados en ausencia, acusados de atrocidades cometidas durante la guerra civil que estalló en 2011 tras la brutal represión de las protestas prodemocráticas en el marco de la primavera árabe. En las afueras del tribunal, decenas de personas con fotos de sus seres queridos asesinados celebraron la sentencia. Atif Nayeb, primo de Assad y detenido en enero del año pasado, fue el único acusado presente en el tribunal. Muy bien amigos, tenemos que hacer una breve pausa comercial y enseguida regresamos con más Mundo Ardose para hablar del terremoto en Colombia, del proceso de diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición y mucho más. No se vayan, ya volvemos.